15 al 18, y dice así, Romanos 9, del 15 al 18, y dice así en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Amén y amén. Vamos a dar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por darnos esta gran oportunidad de poder, mi Señor eterno, meditar en su palabra, mi Dios. Padre mío, nos hemos dispuesto, mi Dios, a orar en este día. Hemos cantado muchas alabanzas a usted, mi Señor, y nos hemos gozado. Y ahora, mi Dios, nos disponemos a recibir su palabra, una breve reflexión, pero que creemos que será de grande bendición para nuestras vidas. Padre, ilumínanos la palabra a pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, de nuestras faltas. Ilumínenos su palabra, mi Dios. Háblenos por misericordia en este día hermoso que usted nos ha regalado. Amén, amén. Para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén y amén. Amén, Al amén. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para Gloria al siempre. Señor. Amén. Amén. Recibamos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Amén, amén. Vamos a meditar en esta palabra del Señor aquí en el libro de Romanos. El libro de Romanos es uno de los libros más profundos del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo escribió unas 3 epístolas, y el apóstol Pablo, según varios eruditos, pensadores, es naturalmente que dejando a un lado al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús siempre va a estar sobre todos. Amén. Y de manera infinita, muy superior, Así es. porque Él es Dios hecho hombre, como predicamos el día martes y enseñamos. Amén. Pero en cuanto a teólogos, filósofos, intelectuales, gente influyente de la sociedad, pecadores, en este caso pecadores redimidos, y bueno, entre todas, digamos, la gente que ha influido en la sociedad, los historiadores y los pensadores dicen que la persona más importante desde el tiempo de Cristo hasta ahora es el apóstol Pablo, indudablemente, aparte del Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo, entre otras cosas, por voluntad de Dios, naturalmente, modeló la cultura de Occidente, modeló el pensamiento de Europa, el pensamiento de los Estados Unidos. El apóstol Pablo, sin saberlo, naturalmente, porque él no iba a saber cuán influyentes iban a ser sus 3 epístolas, influyó en territorios tan lejanos como es hoy Australia. Sabemos que Australia es una isla y que fue tomada por los ingleses, y allá se llevó la cultura cristiana occidental. Y así también ha ocurrido en tantos países como en los países evangelizados por los misioneros, como William Carey en la India, como David Livingstone en África, y así un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo conlleva a ver de dónde viene todo este caudal civilizatorio, cultural, y viene de los escritos del apóstol Pablo, naturalmente que inspirados por Dios. Por lo tanto, la influencia del apóstol Pablo, muy por el contrario de la gente ignorante en diferentes sectores, incluso dentro del cristianismo, la opinión es que prácticamente el cristianismo es una fe de gueto, es una fe
puntual de un grupo de personas y que básicamente no ha provocado ninguna influencia en la sociedad. Bendito Pero Dios. eso es algo verdaderamente poco reflexivo, poco estudiado. Vishal Mangalwadi, un filósofo hindú convertido a Cristo, habla acerca de la influencia de toda la Biblia y en particular del apóstol Pablo. Realmente es algo impresionante. Tenemos otro, bueno, en este caso un periodista, Paul Johnson, un periodista británico, que también escribe acerca de la influencia de Pablo y también de Moisés. Ya incluso algunos le llaman a Pablo el segundo Moisés. O sea, estamos hablando de personas preclaras, ¿ya? Si a alguien le interesa estudiar el concepto, escriba usted por allí preclaro y busque quién es una persona preclara. ¿Ya? Pablo fue preclaro y Pablo fue polímata. O sea, estamos hablando de personas verdaderamente brillantes, pero en el caso de Pablo, brillante por el Espíritu. Ya, o sea, había una obra del Espíritu Santo en él y Pablo nunca se imaginó la influencia que iban a tener sus escritos. Bendito Dios. Y uno de los escritos que destaca de manera principal es la epístola a los romanos. Destaca porque la epístola de los romanos, entre otras cosas, es la primera, digamos, epístola con una teología o una doctrina sistemática. Es decir, es una doctrina ordenada donde se habla de la santidad de Dios, donde se habla del origen del pecado, donde se habla de las consecuencias del pecado, donde se habla de la soberanía de Dios, donde se habla de la providencia de Dios, conceptos sumamente elevados, considerando que Pablo estaba escribiendo para judíos que de manera mayoritaria vivían en medio de una cultura pagana. En esa cultura pagana hay un interesante... hay bastante libro interesante del filósofo cristiano Francis Schaeffer, que entre otros lugares estuvo dando ponencia en el siglo XX en diferentes universidades, tanto de Estados Unidos como de Europa, y debatió con los principales intelectuales paganos, intelectuales agnósticos, politeístas, y siempre mostró una gran profundidad. Y Francis Schaeffer comenta y reflexiona en esto, que yo lo encontré muy interesante. Él habrá escrito, yo creo que unos 12 libros breves, 60 páginas, 70 páginas. Claro que para una persona que no lee nunca 60, 70 páginas igual va a ser mucho. ¿Ya? Pero para las personas que leen de manera recurrente 60, 70 páginas es de rápida lectura. Y él comenta, y él dice que igual debió haber sido muy impactante para las personas que venían de un trasfondo griego, helénico, persa, y que de manera transversal todos ellos eran politeístas. Así es. Entonces, de repente, que le predicaran el Evangelio, que el apóstol Pablo allá en Roma le predicara la palabra y le enseñara que el Dios verdadero en el que existen tres personas, Amén, amén. es a saber el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Gloria a Dios. que ese Dios trino tenía no algunos poderes, no parte de los poderes, sino que en él radicaba todo el poder, en cada uno de ellos había una naturaleza divina. Para ellos, en un principio debió de haber sido impresionante. Amén, amén. Porque ellos creían en 20 dioses, 30 dioses, había sectores para la India que creían, imagínense ustedes, más de 1 millón de dioses. Dioses para acá, dioses para allá. Una cosa terrible. Y cada uno de ellos tenía cierto poder en alguna área. En cambio, cuando Pablo predicaba, decía, no, este Dios trino tiene todo el poder. Gloria a Dios. El Padre es divino, el Hijo es divino, el Espíritu Santo es divino, y a la vez son un solo Dios. Bendito Dios. Entonces, los romanos creían en Zeus, creían en Hades, creían en Atenas, creían en Diana, o sea, creían en diferentes dioses, y allí el poder total se repartía entre esas divinidades. Entonces, cuando Pablo habló acerca del Dios soberano, para ellos debió de haber sido
indudablemente que es sorprendente. Amén. O sea, Amén. ninguna deidad de ellos se acercaba ni mínimamente al Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Entonces, en este contexto, la epístola a los romanos es considerada como la primera teología sistemática, Amén. donde se ordena con mucha claridad acerca de quién es Dios, cuál es el estado de los hombres y hacia dónde va el hombre Así es. con Dios y hacia dónde se va a dirigir el hombre sin Dios. Gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pablo va enseñándole a los judíos cristianos que vivían en diferentes partes, y en este caso en especial que vivían en Roma. Y aquí en el capítulo 9 nos hallamos de que Pablo está hablando acerca de la soberanía de Dios. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos en qué contexto está hablando de soberanía. Bendito Porque Dios. uno de los pasajes que es más instrumentalizado, uno de los pasajes bíblicos que es más usado, pero de manera arbitraria y poco objetiva por parte del mundo calvinista, es precisamente esta porción de Romanos capítulo 9, del verso 15 al verso 18. Gloria al Señor. Porque ellos, así como nosotros, sostienen que creen en una soberanía. El asunto que la definición y la comprensión que nosotros tenemos de la soberanía de Dios no es la comprensión que ellos tienen. Entonces podemos estar usando las mismas palabras Amén. y no necesariamente estarnos refiriendo a lo mismo. Amén. ¿Se da Amén. cuenta, no? Amén. Amén. Por ejemplo, Señor. voy a darle un ejemplo profano. La gente de allá de Cuba dice, no, si aquí tenemos democracia. Solo que tenemos una democracia diferente. Y uno dice, pero ¿cómo? Si hay un único partido, no hay espacio para la disidencia, la gente cuando piensa de otra manera es encarcelada, es reprimida, la gente no puede irse del país a no ser que salgan arrancando. O sea, se puede estar usando las mismas palabras, pero dándole una connotación diferente. Así es. Entonces, ellos hablan de una democracia, digamos los cubanos, pero según lo que nosotros entendemos de democracia, ellos no tienen una democracia, ellos tienen una dictadura. Así es. Tenemos el caso de Venezuela, donde ellos también dicen que tienen democracia. Y ellos incluso dicen, pero es que aquí se va a elecciones. Aquí hay partidos de oposición. Y ellos se pueden jactar y decir, aquí hay oposición. Allá en Cuba no hay oposición. Sí, pero el presidente se roba la elección. Así es. Entonces, si el pueblo no puede expresarse legítimamente por la urna, entonces hay una aparente democracia, porque en la praxis no hay democracia. Así es. Amén. Entonces, el calvinismo, retomando este punto, el calvinismo cree en una soberanía de Dios, pero que está al límite con la tiranía, que no es lo mismo. Amén. Ya la concepción de soberanía de Dios de parte del calvinismo implica de que la voluntad de Dios, soberanía implica gobierno, administración de parte de Dios, el control también implica. Ellos sostienen que al tener Dios la voluntad, eso implica que los seres creados, que seríamos nosotros los que estamos aquí, no tendríamos una voluntad libre. ¿Por qué? Porque la voluntad en este caso, según la concepción de ellos, la voluntad de Dios tiene que imponerse sobre cada uno de nosotros de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, en la concepción de soberanía de Dios que ellos tienen, todos nosotros perdemos nuestra voluntad. ¿Se va entendiendo, no? Señor, amén, amén. Entonces ellos dicen, Él es soberano, entonces yo ya no puedo decidir. Él es soberano, entonces yo no puedo creer por mí mismo, porque si yo creo, Él me hizo creer. Gloria. Si yo no me convierto es porque Él no me eligió para convertirme. Ya, entonces, ese concepto de soberanía de gobierno
está totalmente alejado Así de es. lo que la Biblia en general nos revela acerca de Amén, Dios. amén, amén. Porque esa es la posición calvinista. Pero la posición nuestra es diferente. Así es. Nosotros creemos que Dios es soberano y en su soberanía, en su gloria, en su poder, en su gobierno, Él determinó o Él mandó o Él quiso o Él estableció de que sus criaturas tuviesen voluntad. Amén, amén, amén. Realmente, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, si Dios soberanamente decidió que su criatura iba a tener voluntad, es porque eso va a ocurrir. O sea, no porque nosotros tengamos la capacidad de decidir, Él deja de ser soberano. Eso es lo que le incomoda al calvinismo. Amén, amén. Al calvinismo le incomoda el aceptar que Dios siga siendo soberano, que Dios siga teniendo el control y que a la vez nosotros podamos decidir. Bendito Dios. Pero ese ya es un drama de ellos filosófico. Amén. Porque aquí el hecho bíblico es que se afirma la soberanía de Dios, el control de Dios, el gobierno de Dios, y a la vez de que Dios nos creó con una voluntad, Así es. con la capacidad de decidir. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Alabado para sea siempre. el Señor. Entonces, uno de los pasajes que más se utiliza por parte del calvinismo para validar su postura es precisamente este pasaje. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, ellos dicen, al final Dios va a salvar al que quiere, y a partir de aquello ellos aseveran que el que Dios no haya querido sensibilizar, tocar para creer en Él, entonces ellos concluyen no puede creer. O sea, a partir de este relato bíblico, ellos quieren aseverar que finalmente Dios va a salvar al que quiera salvar y Dios va a condenar al que quiere condenar. Así es. Pero aquí este pasaje bíblico no se está hablando de la salvación eterna. No nos está hablando de la salvación eterna. Nos está hablando de un episodio que está enmarcado allí en Éxodo capítulo 4, versículos del 21 al 23. Ellos Dios. dicen, de manera, ¿cierto? Citando el texto, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces ellos dicen, Dios decidió endurecer a Faraón. Y ellos mismos dicen, y si Dios hubiese querido ablandarlo, lo ablanda. O sea, con esto, prácticamente a los ojos de ellos, en este caso como que Faraón, no es que haya sido duro, no es que haya sido soberbio, sino que Dios lo endureció. Y si Dios hubiese querido hacerlo humilde, lo hubiese hecho humilde. Pero en este caso, como que para ellos no cuenta lo que había en el corazón de Faraón. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Es un Alabado tema sea el Señor. tal vez complicado de entender para algunos. Pero es interesante que nosotros entendamos de que si Dios ablandó a uno y endureció a otros, no es que nos ablandó y nos endureció porque Él pasara a violentar la voluntad de ellos, sino que Dios al que ablandó es porque ya esa persona estaba siendo sensible a Él. Amén. Y al que endureció, lo endureció porque esa persona ya estaba dura contra Él. Entonces Dios trabaja en las emociones de las personas a partir de lo que ya hay en ellos. Amén, amén. Alabado ¿Y de sea dónde el Señor. sacamos eso? Bueno, el primer punto que quería abordar es que este pasaje bíblico nos está hablando de soteriología. Nos está dando un ejemplo acerca de un hombre que fue Faraón,
Un hombre que fue endurecido por Dios. Ahora hay que ver el contexto. ¿Cómo fue endurecido? Faraón era humilde, Faraón era manso y Dios lo hizo soberbio. Faraón era un hombre humilde ante Dios y Dios por libre, digamos, y soberana voluntad hizo que fuera un hombre tosco. No, sino que vamos a ver por la palabra cómo era Faraón. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a ver como que Faraón era una persona dócil, humilde, y que de repente Dios en su soberanía endureció a ese hombre simplemente, y ese hombre al final fue castigado por él. No, ese hombre era un hombre malvado. Amén. Era un hombre perverso, era un hombre que frecuentemente humillaba al pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Amén, amén, amén. Alabados al Señor. Si hay una mujer soberbia, si hay un hombre soberbio, si hay una persona, por ejemplo, que es un delincuente, que es una persona que no le importa hacerle daño a nadie, le da lo mismo, Dios lo que puede hacer con esa persona es entregarlo a su maldad. Y al entregarlo a la maldad de esa persona, Dios como que le quita como los límites, ya para que esa persona manifieste toda su impiedad. Por ejemplo, tenemos el caso de los dictadores, tenemos el caso de Hitler, tenemos el caso de Mussolini, tenemos el caso de Stalin, de Trotsky, de Mao Zedong, de Pol Pot, y así un largo etcétera. A esas personas, cuando Dios las castiga, ¿sabe qué es lo que hace? Los entrega a la maldad que ya hay en ellos. Así es, amén, amén. Bendito sea Dios. Alabados al Señor, bendito Dios. ¿Pero usted cree que Dios pueda endurecer a una persona que está llorando y pidiéndole perdón? No. Nunca. Amén, amén. Dios dirá, oh, esta persona me está pidiendo perdón por su maldad. Pero ¿saben qué más? Está predestinado a perderse. Lo endurezco. Nunca va a hacer eso. Amén, amén. Porque sería como que él se fuera contra su propia naturaleza. Así es. Uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Ser justo. Entonces, si una persona en su error, en su pecado, en su falta, se humilla ante Dios, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Dios lo va a endurecer? No, Dios lo va a ablandar más. Amén, amén. ¿Cuándo nosotros hemos recibido los más grandes toques de Dios? Cuando hemos llorado, cuando nos hemos humillado, cuando han salido lágrimas, cuando le hemos dicho a Dios, Dios mío, no sé cómo salir de estas situaciones, pequé, fallé, perdóname. ¿Qué ha hecho Dios? Dios no ha mandado un endurecimiento, una soberbia, no. Dios ha puesto más quebrantamiento. Ah, te ablandaste. Mira, te voy a hacer más sensible ahora. Bendito Dios. Oye, me estás buscando con humillación, te voy a dar más fuerza. Alabado. O sea, al Señor. siempre Dios va trabajando a partir de lo que hay en la persona. Amén, amén. Amén. Y para Bendito eso Dios. vamos a ver este pasaje bíblico, porque muchas veces el calvinismo le da un énfasis soteriológico a esta porción bíblica, cuando lo que está haciendo aquí Pablo nos está dando ejemplos de personas en las cuales Dios trabajó a partir de lo que ya había en ellos. Amén, amén. A partir de lo que ya había en ellos. Alabados al Señor. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Éxodo, porque este pasaje bíblico hay que evaluarlo a la luz de esta palabra. Amén. Éxodo capítulo 4, versículo 21 dice: Amén. y dijo Jehová a Moisés, estoy leyendo, mejor para leerla, Reina Valera mejor 60, porque aquí tenía otra versión, Éxodo capítulo 4. Este era el segundo punto que vamos a abordar en la radio, pero no alcanzamos. Amén. Éxodo capítulo 4, no sé cuántos están entendiendo esta palabra. Amén, amén. Éxodo capítulo 4, entonces, Dios endureció a Faraón, ¿por qué? Porque él ya era una persona soberbia. Amén. Dios no endurece a un blando, Dios endurece a uno que es soberbio. Por eso la Escritura dice que el que engaña va a ser engañado. O sea, la persona va a recibir lo que está sembrando. Así es.
Entonces, en este caso, el hombre ya se había endurecido tremendamente. Éxodo capítulo 4, versículo, entonces era del versículo 21. Miren lo que dice. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, a Israel, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Bendito Dios. Entonces hay muchas personas que no comprendiendo el contexto, entonces tratan de mostrar a Dios más que como soberano, como un tirano que pasa a llevar a la mosquita muerta, a la buena ovejita, a la palomita blanca, al inofensivo Faraón. No, Faraón no era así. Faraón, antes de que Dios le dijera esto a Moisés, ya la escritura nos narra de cómo este hombre estaba maltratando al pueblo de Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Por eso es importante el contexto. Amén. Contexto. Bendito Éxodo Dios. capítulo 3, versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, el contexto aquí de cuando Moisés recibe esta palabra aquí, porque el capítulo 3 y el capítulo 4 están unidos, ya esto ocurre básicamente en el mismo tiempo, y cuando Dios dice que iba a endurecer, en este caso, a Faraón, lo iba a endurecer porque ya Faraón era un hombre malvado. No era solamente él malvado, su pueblo era malvado, su pueblo se había dedicado a oprimir al pueblo de Dios. Así es. Pero esto no era algo de esa semana, no ya un mes así Faraón, sino que ya llevaban por lo menos 40 años barriendo con los israelitas allá en Egipto. Entonces, claro, Dios dice, lo voy a endurecer, pero ¿en qué contexto lo va a endurecer? En el contexto de que ese hombre llevaba décadas pisoteando al pueblo de Dios. Así es. No llevaba un día, no llevaba una semana, no llevaba un mes, llevaba años. Y esto halló como su punto más álgido cuando mandó a asesinar a todos los hombres varones. Así es. Porque él tenía temor de que se levantara el libertador del pueblo de Israel. Entonces a esa persona Dios va a endurecer. Así es. Amén, amén, amén. Alabados al Señor. Vamos a ir a este pasaje bíblico. Vamos a ir a este pasaje bíblico de Éxodo capítulo 1. Y vamos a leer del verso 8. Amén. No sé si se está entendiendo esta palabra. Bendito Dios. Éxodo capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 8. Ya los hermanos que en algún momento vean Bendito esta Dios. enseñanza, también sería bueno que nos comente si la van entendiendo. Amén, amén. ¿A quién endurece Dios? Al que ya está endurecido. Así es. ¿A quién castiga Dios de esta manera? Al que ya es malvado. No estaba hablando de que solamente un pecador, todos somos pecadores. Pero Dios endurece a un pecador que deliberadamente
lo está desafiando a él, a Dios, y en segundo término, está pisoteando a los que son de Dios. Así es. Entonces, cuando una persona de manera libre, espontánea, decide irse en contra de Dios y atacarnos a nosotros, a esa persona no le va a salir gratis. Así es. Amén. Esa persona que se va en contra de nosotros ya está endurecida, ya es un perverso, y el castigo que Dios le da a esa persona es entregarlo no a otra maldad, a la maldad de otros, a su propia maldad. Su propia maldad los mueve, su propia maldad los va hundiendo, y aparte de eso, los demonios trabajan en esas personas. Bendito Dios. ¿Dios va a endurecer a uno blando? Jamás. ¿Dios va a endurecer a uno que se arrepiente de sus pecados? Jamás. Dios endurece al que no quiere humillarse ante él. Verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta de las palabras que va ocupando el texto? Va ocupando que los molestaban con cargas, que los oprimían. O sea, esa era la actitud no solo de Faraón, del pueblo en general. Y esta orden, ¿de dónde venía? De la máxima autoridad de Faraón. A esa persona Dios dice: la endureceré. ¿Y con qué finalidad? Para que Dios comenzase a derramar en Egipto cada uno de los juicios sobre los egipcios y sobre sus falsos dioses. Alabados al Señor. Por eso es muy importante no endurecerse. Es muy importante no darle rienda suelta a la impiedad. Hay gente que dice: bueno, total, ¿a cuántos burros no hemos escuchado? ¿A cuántos brutos no hemos escuchado que han dicho: bueno, si al final, por último, en el último minuto me arrepiento? Esa persona va a tener el minuto para arrepentirse. Si ya está pensando con esa mente, es porque ya esa persona se endureció, porque está diciendo: voy a vivir toda mi vida como me plazca, y en el último segundo, dicen ellos, en el último minuto, me arrepiento y Dios me va a salvar. Y ese personajillo no sabrá que Dios está pensando, o sea, ese personajillo no sabrá que Dios sabe que él está pensando de esa manera, de que está diciendo: voy a vivir toda mi vida entregada a mi mente carnal, a mi corazón carnal, y le doy a Dios el último minuto. Es una burla. Entonces, ¿qué Dios va a hacer con esa persona? La va a entregar a su maldad. Bendito Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Cuidar el corazón. Ayúdanos, Señor. No burlarse de Dios. De repente hay personas que, sin entenderlo, se quieren burlar de Dios. Amén. Mira lo que dice el verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, como dice, con dureza. Todo esto venía de una orden. ¿De quién? De Faraón. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, cuando una persona está actuando con ese nivel de dureza, con ese nivel de soberbia, de altivez, el juicio que va a ir sobre esa persona es que Dios va a hacer que se vuelva más duro. Pero no es que Dios esté ablandando a un duro. Dios está profundizando la dureza que ya tiene la persona. Así es. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Alabados al Señor. Bendito. Entonces, no es que Dios dijo: este lo endurezco, este lo ablando, este lo endurezco, este lo ablando, y siendo todas esas personas gente inocente. No.
No, el que es endurecido es endurecido porque ya ha actuado de manera impía Amén, amén. y deliberada en contra de Dios. Bendito Dios. Vamos a ver otro pasaje bíblico, vamos a leer del versículo 15, también del capítulo 1. Estamos hablando de que Faraón ya era un perverso, ya era un endurecido. El pueblo, lamentablemente egipcio, ya también se había endurecido. Entonces Dios, por su voluntad, decide castigar a un pueblo ya endurecido. Decide castigar a un pueblo ya soberbio. Y en su castigo Dios busca el mostrar su gloria. ¿Por qué? Porque al castigarlo a ellos iba a ir derramando juicio tras juicio, plaga tras plaga, derribando a cada uno de los dioses o derribando la concepción que ellos tenían de sus dioses. Entonces, por ejemplo, cuando Dios hace que el Nilo se convierta en sangre, Dios estaba mostrándole a los egipcios que el Dios que ellos sostenían que estaba en el Nilo era un Dios falso. Amén, amén, amén. Bendito sea Alabados al Dios. Señor. Cuando de repente mueren todos los animales, Dios le estaba mostrando a los egipcios que el Dios en el que ellos creían que cuidaba esos animales, esos ganados, era falso y el único Dios verdadero era el de los israelitas. Entonces, cuando Dios derrama su juicio, a la vez estaba mostrando su gloria. Alabados al Señor. Vamos a ver este versículo 15, dice, y habló el rey de Egipto. ¿Ve? ¿Quién habla aquí? El rey de Egipto, el mismo que iba a sufrir el endurecimiento, era el que estaba actuando no de manera digamos, justa, recta, honorable. No, este era un hombre malvado. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra fue, les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, como dice ahí, matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¿Te das cuenta? O sea, este hombre había mandado a asesinar a todos los niños que nacían. O sea, una persona que tiene esa mente, una mente pero perversa, macabra, malévola, oye, Dios la endureció, pero la endureció porque ya esa persona era un hijo de Satanás. Amén, amén, amén. Alabados al Señor. Entonces, así tenemos que interpretar la palabra. Y no andar por ahí y diciendo, bueno, Dios ya decidió endurecer a este. Y ese endurecer significa que lo endureció para que se fuera al infierno. Y a este otro lo ablandó porque, bueno, determinó o digamos que lo escogió para que fuera salvo. No es en ese contexto. Es en el contexto de que Dios va viendo cómo camina esa persona y Dios le retribuye de acuerdo a el corazón que tiene esa persona. Alabados al Señor. Bendito Dios. sea Dios. Éxodo capítulo 4 versículo 21 ocupa la palabra. Y dijo Jehová a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Maravillas. Maravillas. Claro, para nosotros los salvos, para los israelitas, era una maravilla. Pero para los egipcios, ¿qué era? Juicio. Oye, ¿cómo ha estado usted cuando de repente, o yo, cuando de repente no hemos podido tomar agua? Porque ¿cuántas veces el agua ha salido? No con sangre. Ha salido un poco turbia, ha salido un poco café y uno de inmediato dice, no tomé agua, oye, o tomé agua y ando con ganas de vomitar. Oye, y todavía hay agua. Así es. Imagínate los egipcios cuando querían tomar agua y de repente veían que había, no que parecía que era sangre. Porque hay gente que lo interpreta como que tomó el color de sangre. No, se había convertido en sangre. No podían tomar agua. Para los israelitas, ¿saben lo que era? Glorioso. Porque Dios estaba castigando a los egipcios. Ellos no podían hacer nada.
Ellos no eran un pueblo guerrero. Pero para los egipcios, ¿saben lo que era? Un azote. Era un castigo terrible. La palabra que se ocupa aquí para maravillas es la palabra hebrea Mofet. Se escribe M-O-P-H-E-T-H, Mofet. Significa maravillas, significa señales, significa prodigios, significa milagros, significa hechos portentosos. Es que era algo impresionante. Era algo verdaderamente impresionante. El agua en todo Egipto se había convertido en sangre y en la villa de los hebreos el agua estaba totalmente perfecta. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito sea. Alabados al Señor. ¿Pero a qué pueblo Dios estaba castigando así? A un pueblo que ya estaba endurecido. Así es. ¿A quién estaba castigando de manera principal, mayoritaria? El Dios de la gloria. ¿A quién estaba castigando? A Faraón. A Faraón. ¿Por qué? Porque estaba humillando ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Cómo le llama Dios al pueblo de Israel aquí en las Escrituras? Especialmente en Éxodo le llama mi hijo. Entonces cuando Faraón azotaba a los israelitas, humillaba a los israelitas, Dios estaba viendo que estaba azotando a sus propios hijos, a sus propios pueblos. Entonces, Dios siempre va a ver al responsable. Por ejemplo, Dios puede castigar al que ejecuta una idea. Pero ¿a quién Dios va a castigar más fuertemente? Al que ideó el plan. Como se le llama al autor intelectual. O sea, el autor, el ideólogo, el pensador, el que había maquinado todo en contra de los judíos. ¿Quién era? Faraón. Entonces a ese Dios determinó endurecerlo por su maldad. Amén, amén, Hay gente que realmente se preocupa de andar bien bañadito y todo eso está bien. Yo oí hace un tiempo atrás que uno de los países aquí en Latinoamérica donde la gente se baña más veces en la semana es acá en Chile. Y de hecho acá en Chile los chilenos se bañan, por lo menos yo de repente me baño 2 o 3 veces en el día. Y en Europa, usted sabe que en Francia por algo tienen los mejores perfumes. ¿Cómo? Una vez a la semana. Imagínate una vez. Oye, si no me bañara, no sé, en 2 días, yo creo que, como diríamos acá en Chile, andaría para embarrar. Si me tengo que bañar con aguará, me baño con aguará. Pero me tengo que bañar. Pero hay gente que se puede bañar 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, todos los días, 2 o 3 veces al día. Pero no le importa en lo más mínimo lavarse el corazón. Se están entregando a la impiedad, les da lo mismo. Pueden estar haciendo cosas malvadas y les da lo mismo. Ese faraón le da lo mismo. Oye, ese tipo, ¿cómo se hará vestido? El otro día vi uno de los tronos de un faraón que fue encontrado hace unas décadas. Oye, pero un trono, pero bellísimo, de oro hermoso. Y ese hombre, ¿cómo habrá estado en el corazón? ¿Cómo habrán sido sus ropas, sus vestiduras? Pero nunca esta gente se cuidaba el corazón. Así es, amén. Alabados al Señor. La Escritura nos dice entonces que Dios iba a endurecer el corazón del faraón. Vamos a leer esta porción del verso 21. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Cuando aquí dice, pero yo endureceré su corazón, significa que a partir de allí, a partir de que Moisés comenzara a derramar las plagas, a partir de allí, su corazón su corazón se endureció desde ese momento, no, porque ya vimos el relato bíblico que la maldad de él ya estaba antes. Entonces aquí se está refiriendo a que aquí, a partir de aquí, luego de ver los milagros, el hombre se iba a poner más duro. Así es. Pero él ya era duro. O sea,
muchos calvinistas, deterministas, de que Dios castigó de esta manera a un hombre que ya libre, sin ser obligado, a un hombre que libremente, libre y espontáneamente decidió perseguir al pueblo de Dios. Así es. Alabados al Señor. Bendito Dios. Por lo tanto, la gente que se va en contra nuestra, si nosotros sinceramente, honestamente, no nos defendemos, y si efectivamente nosotros no hemos hecho nada en contra de esa persona, si nosotros llevamos esto a la oración, tarde que temprano, la mano poderosa de nuestro Dios va a aplastar a esa persona. Así es, amén. Porque esa persona ha sido malvada con sus hijos. Por eso que uno tiene que decir realmente, Dios tenga misericordia de esta persona que me hizo este problema. Amén, amén. Porque no sabe nada que se le viene. Me difamó, me calumnió, me hizo la guerra. A esta persona se le viene un problema terrible. Y no estoy hablando de que haya una discusión, porque todos podemos tener una discusión. Todos podemos tener diferencia, porque no podemos andar pensando que porque discutimos con alguien que andar así, ya se te viene la mano de Dios. No, porque podemos tener diferentes opiniones, podemos alegar, discutir, pero eso es una cosa. Otra cosa es cuando hay alguien que está maquinando hacerte un daño, y busca por acá, y busca por acá, y busca tu mal. Esa persona lo que no sabe es que solito se está acabando su propio hoyo. Así es, amén. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es real. Amén. El Dios nuestro es el Dios verdadero. Nosotros no estamos hablando de filosofía, y yo pienso y luego existo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del Dios verdadero. Amén, amén. Y estas son claras evidencias de que nuestro Dios está vivo. Gloria a Dios. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios es real. Amén, amén. Es por eso que debemos aprender a descansar en Él. Amén. Bendito Dios. En este caso fue Dios mismo Gloria el al que Señor. castigó Amén. a los impíos. Así es. ¿Y cuál era el máximo impío en este contexto? Faraón. Como dice el pasaje bíblico, dice, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. La palabra endureceré es la palabra hebrea chazak, C-H-A-Z-A-I-Q, chazak, y dice aquí el diccionario hebreo, que significa yo obstinaré, yo endureceré, yo agravaré. Esto implica que Dios, como juicio, obró sobre la dureza que había ya en ese momento en el corazón de Faraón. Bendito Dios. O sea, no es que endureció a un blando, endureció a un hombre, como hemos visto contextualmente, a un hombre soberbio. Qué tremendo. Bendito Señor. Bendito Dios. Por lo tanto, las personas que no están cuidando su corazón, verdaderamente tienen que cuidarse. Hay gente que dice, estoy teniendo sentimientos malos hacia alguien. Cuídate. Porque si no te cuidáis, eso se puede ir ahondando. Estoy amargado, estoy envidioso, o no, ahora ando dudando de todo. Cuídate. Porque eso puede irse ahondando. Es como, por ejemplo, cuando de repente alguien puede estar experimentando un cierto síntoma. Y le da lo mismo tener ese síntoma. A lo mejor un síntoma pasajero que si se cuida físicamente, se recupera. Pero, por ejemplo, cuando han habido personas que no se han cuidado, es un ejemplo. Cuando han habido personas que no se han cuidado una bronquitis. Y después le da otra bronquitis y no se la cuida. Y ya pues, ¿qué es lo que se vuelve? Crónico. Constante, porque no se cuidó, o sea, no le tomó el peso a eso. Estoy dando un ejemplo, ese no es el punto. O sea, el punto no es la bronquitis, el punto es que si tú no te cuidas de algo, Amén. eso después va a estar cada vez más permanente. Y después ya se puede volver crónico. Bendito Dios. Hay gente que se puso envidioso, se puso envidiosa, se puso bueno para dudar, y ya, como que
no le da una importancia y eso va minando. Escuchan una canción del mundo, 2 canciones del mundo y después como que no le incomoda. No le incomoda y después escuchan acá y ya después no te das ni cuenta que están así. ¿Cuánta gente lo ha visto? Yo me he reído. Que realmente como que estaba ahí, no sé, yo estaba compartiendo de repente una música del mundo y alguien como que hace su movimiento y como que por lo menos reacciona. Y uno de repente dice y siente como que hizo así, estando con los hermanos, ¿cómo estará en la casa? Y a lo mejor eso es algo secundario, pero si yo comienzo ya cada vez más a concientizarme que eso no está mal, ya después lo voy a naturalizar. Entonces por eso hay que cuidarse el corazón. El juicio de Dios sobre Faraón, ¿dónde se desarrolló? En su corazón. No es que vino otro emperador terrenal y lo aplastó a él, no, Dios comenzó a mandarle juicio a él individualmente, sobre su corazón. La palabra corazón aquí en hebreo es lev, y se traduce corazón, esta palabra hebrea lev, L-E-V, que se traduce corazón, también se puede traducir entendimiento, voluntad, sentimientos, intelecto. Esto implica el ser interior de la persona. Qué tremendo. Obstinación. Es el juicio, uno de los juicios más terribles. Cuando alguien se obstina. ¿Qué significa una persona endurecida? ¿Qué implica una persona endurecida? Una persona que ya no piensa con claridad, sino que ya está como embrutecida. Porque imagínate, Faraón estaba viendo juicio tras juicio, juicio tras juicio. Oye, ya el segundo juicio tendría que haber dicho, váyanse. Pero el hombre se embruteció, se endureció, se ensoberbeció, de tal manera que no pudo reaccionar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había entregado a su impiedad. Vamos a ir a Romanos, no sé cuánto tiempo llevaremos, Romanos capítulo 1, 52 minutos ya, Romanos capítulo 1 y vamos a ver el versículo 28. ¿A quiénes Dios endurece? A los que ya están endurecidos. Por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar la mente, hay que cuidar el corazón, hay que cuidar los sentimientos, hay que cuidar las emociones. No, es que me dañó. Sí, pero mira, si te dañó y tú albergáis rabia sobre esa persona, te estás autodañando, te estás autoflagelando, te dañó, pero si quedaste con rabia, o sea, ese daño que te hizo, al dejarlo tú en el corazón, tú lo estás manteniendo en ti. Así es, ayúdenos, Señor. Entonces al final, que eso quede en tu ser interior, es peor que lo que te hizo la persona. Bendito Alguien Dios. puede decir, es que es fácil decirlo. Es que vea usted el entorno. La mayoría de las personas que no superan cosas, después terminan profundamente amargados, enrabiados. Y a lo mejor terrenalmente es entendible la reacción de la persona. Pero esa persona tiene que ver qué está provocando ese sentimiento en él o en ella. A dónde ha llevado a esa persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el corazón. A Faraón no le importó, mira, ese tipo levantó pero obras, levantó templo, se hizo conocido, pero no cuidó su propio corazón. Bendito Dios. Romanos 1 entonces, versículo 28. Mira lo que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ya que ellos decidieron gobernar sus propias vidas sin temer a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. Amén. Para hacer cosas que no convienen. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios con Faraón? ¿Cómo lo endureció? No me tenía en cuenta, no me respetáis, no hacéis mi voluntad. ¿Sabes lo que te va a pasar? Te entrego a tu propia maldad. Qué terrible. Dios.
Alabados al O sea, como que Dios le sacó todos los filtros, todos los medios que Dios podía haber usado para restringir, para limitar su maldad o la maldad de esa persona, Dios lo sacó. Como que Dios le dijo, hace lo que queráis. Pero esa maldad te va a alcanzar a ti mismo. Así es, amén. Qué tremendo. Alabados al Señor. Subrayemos ese pasaje bíblico, Romanos, Uno. capítulo 1, versículo 28. Bendito Y Dios. Amén. como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, imagínate la palabra, los entregó a una mente reprobada. Qué tremendo, oiga. Bendito Dios. Oye, esa palabra es fuertísima. Reprobado, reprobación. ¿Qué es lo que pasa cuando a usted le dicen, oh, no sé, en cualquier contexto, usted dio tal examen, fue a dar la prueba para sacar la licencia, ¡pam! Reprobado. ¿Cómo sale usted? Cuando usted va a sacar, ¿cómo se llama esto? Cuando usted va con el vehículo. Revisión técnica. La revisión técnica. Y te entregan el papel. Y uno está así, está con el estómago duro porque está diciendo, estoy seguro que ya está confesando derrota. El hermanito, estoy seguro que me va a revelar. O usted está diciendo, Dios mío, por favor, ayúdeme. Si sé que tengo el auto para la embarrar. Pero hago un milagro. Y de repente dice el amigo, venga. Y usted también, aprobado. No, tome, reprobado. ¿Cómo que a usted? Reprobado. Hay algo malo acá. ¡No pasó la prueba! Amén, amén. Bendito Dios. Imagínate ser reprobado por Dios. Pues el faraón reprobaba, humillaba, pisoteaba, asesinó a cuantos niños. Pero era Dios el que lo estaba reprobando a él. Así es. ¿Pero a qué Dios reprobó? A una blanca palomita, no sé, a un conejito. ¿Has visto los conejos cómo son? ¿No? Pero que son como bien así, como inocentes. No, pues, no era nada un conejito, ni una palomita. Ese tipo era una hiena. Así es. A esa persona Dios endureció. Entonces, oye, aquí Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, versículo del 15 al 18, Pablo por el Espíritu nos está invitando a nosotros a que cuidemos nuestro corazón. Amén. A que no nos endurezcamos para que el Señor no nos mande un juicio a nosotros. Piensa usted cuando hay una persona que va al culto, indiferente, soberbio, amurrado, incrédulo, ¿cómo va a estar esa persona en el culto? Usted cree que esa persona va a estar, oh, Dios me está hablando. No, ¿por qué le vuelve a terminar el culto para irse? Amén, amén. Entonces, esa persona no sabe el peligro que está viviendo esa persona. Así es. Ya puede ser un día en particular, pero resulta que después al otro día, un mes, 2 meses, 3 meses. Ah, no, pues esa persona no cuidó el corazón. Todos podemos tener un mal día. Así es. Un día en que anduvimos medio en la carne, pero si ya eso es constante, esa persona no está cuidando su corazón. Ayúdenos, Señor. Qué Bendito tremendo. Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 2. Oye, hoy día no hemos pasado, parece en el tiempo. 58. ¿Cuántos quieren que termine? Mandan una así. Amén. Ya, por hermano Richard, termine luego. Siempre me diga 40 minutos. A ver, ¿cuántos de los que están conectados dice que termine? Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 40. Qué tremenda palabra. Gloria a Dios. Juan capítulo 12, versículo 40. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Ve? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. O sea, Dios quiere que seamos gente de luz. Amén, amén. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así es. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Así es. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Amén. cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, Así es. para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Muchas personas van y leen este texto y dicen: es que el Señor quiso endurecer, pero sí, pero hay que entender a quiénes quiso endurecer: a los que no querían creer Así es. en los milagros de Cristo. ¿Te das Amén. cuenta, no? Amén. Amén. O sea, no es que Dios ve una persona llena de fe, llena de humildad, llena de obediencia, y Dios dice: "Oh, me cayó mal, no endurezco". No. ¿A quién endureció Dios? Al que, viendo los milagros, las obras extraordinarias de Cristo y viendo toda esa gloria, no quisieron convertirse. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Bendito Dios. Oh, qué tremendo, mis amados. Santo Dios. A Faraón le venía una tras otra y le daban lo mismo. Amén. ¿Qué pasa? Que leímos Juan 12, del versículo entonces 36 al 40. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar nuestro corazón. Amén. Todos nosotros. Mira, usted puede decir: no, ese hermano, ese hermano lo veo y pienso que es Pablo, me imagino que habrá sido así: Pablo, Pedro, Juan. No, si ese que se parece a Pedro, a Pablo, a Juan, según usted, se descuida, deja su comunión con Dios, esa persona puede terminar totalmente arruinado. Amén. Amén. Porque no hay una elección incondicional. Amén. Dios escoge a personas, pero esa persona tiene que cuidar su vida espiritual. Así es. Dios, ¿cómo le llama al pueblo de Israel? El pueblo escogido. Y cuando ellos se rebelaron, ¿qué es lo que hizo Dios? También los castigó, a pesar que eran el pueblo escogido. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado con Francesca y con los hermanos en las calles, y de repente le hemos hablado a alguien y la persona ha dicho: yo era un pastor, Amén. yo era un evangelista, Así es. yo era un maestro de escuela dominical, yo era un jefe de coro? Amén. Amén. Y eran gente que en algún momento sirvió a Dios y mira, están botados en la calle. Así es. Amén. ¿Significa que nosotros somos mejores que ellos? No. Significa que ellos se descuidaron, no guardaron su corazón, no fueron humildes con Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Bendito Dios. Y nosotros tenemos que guardarnos para con Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito Dios. Dios le dio un libre albedrío a Faraón. Él decidió obstinarse contra Dios. ¿Y cuál fue el castigo? Profundizar esa obstinación. Amén. El ser humano es responsable de sus actos. Tristemente, el calvinismo deja a las personas como víctimas. Como que la persona fue obligada a endurecerse. O sea, Dios es duro y la persona es una víctima. Esa no es la teología cristiana. Amén. Amén. No, aquí vemos que, de acuerdo al contexto bíblico, Dios le da una voluntad a la persona. Amén. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron, Amén. no es que Dios lo obligó a no tenerlo en cuenta, ellos voluntariamente decidieron no buscar a Dios, no Bendito Dios. considerar a Dios. Amén. Amén. Entonces, la soberanía de Dios no pasa por encima del libre albedrío de las personas. Así es. En la teología calvinista, determinista y agustiniana, la persona es una víctima. Es una víctima que Dios, en el caso de los perdidos, decidió el condenarla. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Amén. Amén. La soberanía de Dios no anula la libertad de decisión del hombre. Así es. Y Dios, donde es soberano, a pesar de las buenas o malas decisiones de las personas, Dios igual cumple sus planes. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. En la enseñanza del día de hoy, hemos visto cómo Dios predijo, vaticinó
no obligó a Faraón a ser obstinado, sino que predijo, vaticinó, anunció la obstinación y dureza de Faraón. En la enseñanza que hemos visto hoy día, a través de la palabra, Dios nos enseña que el hombre es responsable de sus actos. Así es. 3. En la enseñanza de hoy hemos visto que Dios le dio un libre albedrío a los hombres para actuar. Así es. Y que el hombre después tiene que hacerse responsable de sus actos. Amén. La gente que cree en la doble predestinación, que no es la predestinación bíblica, es una concepción dentro del calvinismo, hay diferentes posturas, las voy a mencionar nomás, sublapsaria, supralapsaria e infralapsaria. Estos términos vienen de la palabra en latín. En esa teología el perdido es una víctima. O sea, no es responsable de haber rechazado a Cristo, sino que como que la persona, ya que no fue elegida para creer, lamentablemente fue abandonada a su maldad y como que nunca tuvo la oportunidad de creer. Eso no es lo que enseña la Biblia. Amén. La Biblia enseña que Dios llama a todos los hombres. Amén. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo salí descansar, venid. Hoy Cristo nos dijo, vengan para acá. O sea, al final aquí, vengan, pero hay una gracia irresistible, tienen que venir. No. Bendito ¿Qué Dios. dijo Jesús? El que tenga sed, venga. Venga. No significa no puede ir a buscar, venga. Si yo le digo, hermano, venga, ¿qué significa que yo lo voy a agarrar y lo voy a traer? No, pues la persona tiene que usar sus pies por decisión personal, venir. Amén, amén. Alabados al Si Señor. aquí vemos que el hombre tiene un libre albedrío Bendito Dios. y que tiene que hacerse responsable de sus hechos. Amén, amén. Dios es soberano, pero Dios no es un tirano. Dios es soberano y trabaja incluso usando las buenas o malas decisiones de los hombres. ¿Se acuerdan los hermanos de José? Ellos tomaron a José, lo tiraron a la cisterna, después lo vendieron como esclavo a Egipto. ¿Pero quién hicieron eso? ¿Dios lo obligó? ¿Dios lo influyó para que maltrataran a su hermano? No. Ellos, en su voluntad, por su envidia, porque de hecho así dice Hechos capítulo 7, que por envidia actuaron así contra José. Pero Dios usó esos hechos malos de ellos para al final igual colocar a partir o usando la mala decisión de ellos, el mal actuar de ellos, Dios usó ese mal actuar para finalmente colocar a José en un lugar de honra. Esa es la soberanía de Dios. Y incluso hasta puede usar las malas acciones de algunas personas para cumplir sus planes. O sea, el hombre nos va a detener lo que Dios quiere hacer. Así es. Y Dios le va a pedir cuenta a cada persona por los hechos que ha realizado. Bendito Dios. Bendito sea el Alabados Señor. al Señor. 5. Faraón resistió voluntariamente la gracia de Dios en su vida. ¿Y cómo alguien podría demostrar esto cuando, por ejemplo, viene el juicio y Faraón le ruega a Moisés que Dios detenga ese juicio? ¿Y qué es lo que hacía Dios? Lo detenía. Así es. O sea, allí que demostraba Dios su gracia. Dios podría haber dicho, no, tú no te has querido arrepentir, tú desafiaste mi voluntad, tú asesinaste a los niños israelitas, tú has humillado durante años al pueblo de Dios. Así que no me pidáis que le tenga el juicio. Dios podría haberle dicho eso, pero Dios, ¿qué lo hacía? Detenía el juicio. Bendito O sea, Dios. él palpó la gracia de Dios, pero no la quiso aceptar. Bendito Dios. Bendito sea Alabado el sea el Señor Señor. para siempre. Bendito Dios. Vamos a ver estos pasajes bíblicos de manera rápida. Vamos a ver aquí está el pasaje bíblico de
Éxodo capítulo 7, verso 13. Mire, la palabra endureceré, viene del verbo endurecer. Significa poner duro a algo, hacer a alguien áspero, severo, exigente, cruel, obstinado, insensible. Pero todo esto, como vimos en el estudio, ya lo hacía Faraón antes. Así es. Pero cuando Dios lo castigó, eso se ahondó, se profundizó. Éxodo capítulo 7, verso 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció. Amén, amén. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así es. Éxodo capítulo 7, verso 22. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así es. Éxodo 8:15. Y viendo Faraón que le habían dado reposo, agravó su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¡Qué tremendo! Éxodo 8:19. Entonces los magos dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:32. Mas Faraón agravó aún esta vez su corazón y no dejó ir el pueblo. Claro, y no dejó ir el pueblo. Y así usted puede ver Éxodo 9:6-7, Éxodo 9:12, Éxodo 9 del 33 al 35, Éxodo 10 del 1 al versículo 20, Éxodo 10 del 27 al 29, Éxodo 14 del versículo 1 al versículo 8, y versículos 13, 14 y 17 y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro corazón. Amén, amén, amén. ¿Y cómo lo puedo cuidar? Orando, leyendo la palabra. Si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Si me actúa impíamente, decir, Dios mío, perdóname. Pedirle perdón a las personas indicadas, llorarle a Dios, de tal manera que nuestro corazón esté blando. Piense usted, y con esto termino, cuando por ejemplo alguien está colgando cemento, ¿cierto? El cemento cuando es recién puesto, ¿cómo está ese cemento? Blandito, está fresquito. Entonces, de repente hasta uno medio chistoso, uno va y le escribe algo. Le ponís tu nombre, y después que el puro pasar al otro día va a ver si ya eso se endureció y quedó tu nombre. ¿Cierto? Y si ya eso blandito se endureció, ¿qué pasa? Ya es difícil que se pueda borrar. Se endureció. Entonces una persona cuando está dura es difícil que se vuelva a blandar. Así es, amén. Muy difícil. Entonces no esperemos que la persona se endurezca para recién decir, tengo que humillarme. No, antes hay que humillarse al Señor. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que trate con nosotros. Ayúdenos. Por misericordia, que nos ayude a blandarnos. Amén. La Biblia dice, humillaos pues Amén. bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dice la Biblia, el que se humilla será ensalzado. Amén, amén. Oh, qué lindo, el que se humilla será ensalzado. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por esta hermosa palabra que usted nos ha dado en esta hora. Y Señor eterno, usted nos ha dado el privilegio, Padre, de estar en la casa de oración. Padre mío, un día humanamente estábamos un poco cansados, agotados. Padre mío, porque hay veces que venimos con toda la fuerza al culto, pero hay veces que venimos cansados porque somos personas, Padre mío, que estamos en este cuerpo, Padre mío, terrenal, mi Señor. Mi Dios eterno, y hoy día había yo pensado, mejor no voy a sacar el en vivo, no voy a compartir la predicación
en las redes sociales, vamos a reflexionar nosotros aquí en la iglesia nomás. Y me puse a orar, mi Dios, en el culto y yo le pedí a usted, mi Dios, que usted me diera la fuerza. Si usted quería que compartiera esta palabra en las redes sociales, yo le decía a usted, mi Dios, deme la fuerza, estoy cansado físicamente, deme las fuerzas. Padre mío, y comencé a sentir la fortaleza de su Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Padre mío, si hubiese alguna hermana acá, en este local, aquí en Santa Elena, si hubiesen hermanos en sus respectivos hogares, donde la señal llegue al norte, al sur de Chile, en Latinoamérica, en Centroamérica, en los Estados Unidos, en España, en cualquier lugar. Padre mío, que haya oído esta palabra y que sienta que su corazón se ha vuelto insensible, se ha ido endureciendo, se ha ido poniendo duro, Padre. Yo le quiero pedir, mi Dios, que usted les ayude en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Dios mío, le queremos pedir que usted nos sensibilice en esta hora, mi Señor. El corazón de Faraón fue endurecido porque fue un hombre soberbio, fue un hombre perverso, no reconoció la majestad de Dios, maltrató a los de Dios y el castigo de Dios cayó sobre él. Padre, Dios mío, pero nosotros no queremos endurecernos. Oh, mi Señor, no queremos endurecernos, queremos ser sensibles, queremos ser dóciles a la obra del Espíritu. Padre mío, ayúdenos a humillarnos en esta hora. Llévese toda indiferencia, llévese toda insensibilidad, llévese, Padre mío, toda amargura, toda indolencia, todo aquello que esté oponiéndose a la voluntad de Cristo. Llévese todo mal sentimiento, Padre, y coloque humillaciones, coloque quebrantamiento, Padre mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdenos a volver a llorar, ayúdenos a volver a quebrantarnos, ayúdenos a volver a sensibilizarnos, ayúdenos a volver, Padre mío, a derramar lágrimas, a gemir en el Espíritu, a pedir perdón cuando debamos pedirlo. Espíritu Santo, ayúdenos a ser sensibles. Oh, santo es su nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Padre, aquellos hermanos que han estado, mi Señor eterno, que han estado probados, aquellos hermanos que han estado siendo probados y que hoy se sientan desanimados, le pedimos, Dios, que usted les imparta fortaleza, le pedimos, Dios, que usted les imparta vida, le pedimos, Dios, que usted les imparta vitalidad del Espíritu, Padre mío. Ayude, mi Señor eterno, a esos hermanos que se sienten desanimados, infúndale ánimo del Espíritu en el nombre de Jesús. Oramos, Padre mío, por aquellos pastores, mi Señor amado, que están sufriendo ataques del diablo, que están siendo atacados por demonios, mi Señor eterno. Oramos para que usted los guarde. Oramos por esos hermanos que están sufriendo opresiones, depresiones, ataques demoníacos, Padre. Oramos, mi Dios, para que usted les salga toda hora del diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, dele la fortaleza a aquellos hermanos, a aquellas hermanas, a aquellos pastores, a aquellos líderes. Oramos, Padre, para que usted los fortalezca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por misericordia. Gracias, Padre mío, por su palabra. Gracias por su palabra, gracias por su palabra. Bendiga a nuestros hermanos que verán este en vivo. Ayúdenos, fortalezcanlos, anímenos por su palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, amén.